Bueno, desde hace mucho tiempo las enfermedades se han clasificado y dentro de esta misma clasificación hemos encontrado que algunas de ellas son facilitadas para llegar a los seres humanos a través de ciertos vectores. La mayoría de ellos, en el caso de Honduras y de la región centroamericana y de países del trópico, son transmitidos por insectos. Y de ahí la denominación de enfermedades de transmisión vectorial. ¿Qué tipo de insectos, doctor, transmiten este tipo de enfermedades vectoriales? Bueno, para cada enfermedad existe un insecto vector, que es el que transmite la enfermedad de una persona infectada o enferma a una persona sana. En el caso de la enfermedad del dengue, es el Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor, y en el caso de la malaria, pues es el anófeles, el mosquito anófeles, para mencionar algunos de ellos. Lo que quiere decir, doctor, que siempre es por la sangre que se transmite este tipo de enfermedades por medio de los insectos o de otro tipo de animal que pueda contaminar al ser humano, ¿verdad?, en una enfermedad específica. Sí, este aspecto es importante que la comunidad sepa, porque en el caso del dengue, vamos a hablar del dengue. Sí. El dengue es transmitido por un insecto volador que es el Aedes aegypti. Él lo que transmite de una persona que está enferma es el virus. O sea, en el momento en que inocula, o sea, pica, por decir algo, a una persona enferma, toma sangre que contiene virus del dengue y lo transmite a otra persona que está sana. Entonces, el vector, en este caso el Aedes aegypti, que es el zancudo, lo que hace es transportar el virus de una persona a otra. No es que transmite, o sea, no es que produce la enfermedad del dengue, que eso es lo importante. O sea, que él solo es como un medio, un vehículo que lleva de una persona a otra persona esta enfermedad. Correcto. ¿Así lo podríamos decir? Definitivamente, usted lo ha dicho correctamente. Facilita el pasar o trasladar la enfermedad de una persona enferma a una persona sana. Por eso es que las medidas de control van orientadas en este caso a matar o a eliminar al zancudo, porque el virus lo vamos a tener siempre ahí, difícilmente vamos a erradicar el virus del dengue, sí, o la variedad de los virus del dengue, pero si no tenemos en el país o tenemos controlado el mosquito que transmite de una persona enferma hacia otra, o sea, si lo controlamos bien, entonces no hay tal transmisión, o sea, no se replica la enfermedad. ¿Cuáles de estas enfermedades son las que más se encuentran en el país, doctor? Bueno, la Secretaría de Salud, a través de sus distintos programas de prevención y control, ha determinado, con el apoyo de organismos internacionales como la OPS, la Organización Mundial de la Salud y otros, el CDC de Atlanta, un listado de enfermedades que son de prioridad, el estarlos vigilando para conocer su comportamiento. Entonces, en el país se ha definido, como en el resto de los países de la región centroamericana, la enfermedad como malaria, dengue, leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, sí, que también son transmitidos por vectores, para mencionar los más importantes en este momento. Sí, ¿conoce, doctor, qué está haciendo el gobierno central para evitar este tipo de enfermedades vectoriales en el país en general? Podría decir en toda Honduras, ¿qué está haciendo para erradicar el mal de Chagas? ¿Qué se está haciendo para erradicar el dengue? ¿Qué se está haciendo para erradicar la H1N1? ¿Cómo estamos en Honduras, doctor? Bueno, es bastante comprometedor hablar de erradicar, puesto que somos países con algunas características sociodemográficas que facilitan el que siempre vayamos a tener de estas enfermedades. Entonces, difícilmente hablemos de erradicar, sí, difícilmente. Hablemos de controlar y de prevenir. Para ejecutar este tipo de actividades se requieren de varios eslabones: el trabajo comunitario, el conocimiento de la población. Este tipo de programas, por ejemplo, educan a la población para saber cómo contrarrestar las enfermedades. Sí. La formación de recursos humanos es valioso y en este sentido el Estado, el gobierno ha estado permanentemente fortaleciendo la coordinación en cuanto a la capacidad humana para atender la parte preventiva y de control. Es decir, porque, doctor, el país no estaba preparado, ¿hace cuánto tiempo no estaba preparado el país en el área de epidemiología y no tenía ese recurso que me está diciendo, el recurso humano, para poder atacar estas enfermedades? Tal vez, como decimos, no erradicarlas completamente, pero sí controlarlas.
Bien, en los últimos 5 o 6 años se ha fortalecido mucho lo que es la formación de recursos humanos en el país y con fuerte énfasis pues en los últimos 2 o 3 años. Esto se ha logrado a través de un programa nacional de formación de epidemiólogos a nivel en el país. Se han formado, hoy en día podemos hablar de que a nivel local o en municipios tenemos 150, 200 personas formadas en el área de epidemiología. En los niveles intermedios o en los niveles departamentales existe un buen número de recursos que se han formado como epidemiólogos, y algo importante es que a nivel nacional en los hospitales, especialmente aquellos de mayor complejidad, existe ya la figura del epidemiólogo que facilita el análisis y conocer las tendencias de cómo se van marcando estas enfermedades. Producto de ello, el Hospital Militar hoy cuenta con una unidad de epidemiología. Quisiera decir que uno de los pocos hospitales privados del país con que cuenta con una unidad de epidemiología que permanentemente lleva las tendencias de las enfermedades. ¿Cuál es la incidencia actual del dengue en Honduras comparado con otros años anteriores, que el dengue a este tiempo ya está más manifestado digamos en todo el país? Y ahorita estaba viendo que prácticamente solo el departamento de Cortés es el que está siendo más afectado. ¿Cómo estamos en Honduras actualmente con esta enfermedad? Bueno, las estadísticas que proporciona la Secretaría de Salud a través de su boletín semanal de enfermedades transmisibles, nos damos cuenta y reconocemos que hacemos estadísticas comparativas de lo que se ha dado en los años anteriores, y podemos ver, por ejemplo, en el caso del dengue clásico, que hoy en día, pues gracias al aporte de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, identificamos el dengue con complicaciones y un dengue sin complicaciones. Se ha dejado de utilizar el dengue por categoría A, B o C, que era lo que marcaba al paciente dependiendo de la gravedad de su cuadro. Entonces hoy hablamos de un dengue con complicaciones y un dengue sin complicaciones. Entonces, en la actualidad sí observamos que comparativamente al año 2011, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, encontramos que ha habido una reducción en el número de casos reportados por dengue sin complicaciones. ¿De cuánto es la reducción? Más o menos de 150, de un 10% aproximadamente, de un 10%. Ahora bien, es importante mencionar que en la variedad de dengue con complicaciones, el reporte ha sido mayor que el año pasado. Hemos encontrado, según estas estadísticas de la Secretaría de Salud, que hay 150 para la semana epidemiológica número 25, que esto fue hace una semana. Se han reportado 150 casos más de dengue en su variedad hemorrágica, comparativo al año 2011, en donde se presentó un menor número de casos para este mismo periodo de tiempo. Dengue hemorrágico, o sea, la variedad de dengue con complicaciones, entonces sí se ha visto un incremento. Sí se ha visto un... Para este año, hasta la semana número 25. Cuando me habla, doctor, de semanas epidemiológicas, ¿qué significa, doctor? La número 25, ¿cuántas semanas más tenemos? Son 50 y algo, tengo entendido, pero expliquémosle un poco a la población, cuando hablamos de estas semanas, ¿qué es lo que significa exactamente? Bueno, eso es importante, sí, aclararle y darle conocimiento a la población, que la Organización Mundial de la Salud, con otros organismos internacionales, se revisa cada año cómo está organizada las semanas. Y para los epidemiólogos y todos los que trabajamos en el área de la salud, sabemos que cada año lectivo tiene 51 o 52 semanas epidemiológicas, que no necesariamente contrasta con las semanas calendario. Una semana epidemiológica inicia un domingo y finaliza un sábado. Ahorita, actualmente estamos en la semana número 27, que inició el 1 de julio y finalizará entonces el sábado 7 de julio. Entonces, esas son las semanas epidemiológicas. ¿Pero estas semanas las toman en continuo en el mes o es alterno? No, es continuo, y algo importante es que a nivel mundial, usted está en China, está en Europa, en Asia, donde se quiera que se encuentre, en América Latina, hablar de semana epidemiológica número 27, que es la actual, igual ellos manejan en este momento que se encuentran en la semana epidemiológica número 27. Igual entonces... Todos los países del mundo. En todos los países del mundo, lo que quiere decir que en Honduras tampoco estamos fuera, ¿verdad? Totalmente. Correcto, somos parte de... Así es, somos parte importante, y sí se está trabajando en materia de salud para darle a la población una alerta temprana, se podría decir, en un X enfermedad. Por ejemplo, hace poco se levantó una alarma
en las fronteras con El Salvador por casos de H1N1. Entonces, ¿quién determina en qué etapa estamos, doctor? Bueno, como parte de las actividades de la vigilancia epidemiológica en el país y en todos los países del mundo, se realiza un conteo semanal de casos, o sea, el manejo de la tendencia, el monitoreo de la tendencia de determinados eventos en salud. Puede ser el dengue, puede ser la influenza H1N1. Entonces se va monitoreando cada semana cuál es la tendencia, si es al incremento o es al decremento. Esto permite, si tenemos datos de años recientes, entonces nos permite comparar si vamos en aumento o vamos en descenso del número de casos. Por eso la epidemiología comparativa, entonces es importante, las estadísticas comparativas son importantes para ir determinando, entonces, en qué momento del tiempo podemos actuar de manera preventiva y en qué momento más a manera de control de las enfermedades. Lo ideal y lo que se recomienda es siempre anticiparse a la ocurrencia de los eventos. Sí, claro. Es decir, sabemos que en la semana epidemiológica número 23, 24, 25 se inicia de manera importante un incremento en los números de casos de dengue. Entonces, casi siempre inicia después de la semana 22, por ahí, en todos los años anteriores que se han analizado los datos, entonces a partir de esa semana 22 o 23, en algunos 24 o 25, entonces se inicia o se empieza a observar el incremento en el número de casos. Ante la situación de influenza, se ha determinado, por ejemplo, que es en los meses de agosto a septiembre, como por la semana 30, 31, 32, que se observan el incremento en el número de casos, que perdura muchas veces hasta el mes de octubre, dependiendo de la situación climatológica. Y esto se viene observando de hace muchos años, no es de ahorita que se están conociendo estos datos. Y eso nos permite, como repito, entonces alertar a la población y prepararse para la posible llegada de estos eventos o de estas enfermedades. Sí. Importante, doctor, que la población conozca en qué tiempo o en qué semana epidemiológica se da una u otra enfermedad, ¿verdad? Me está diciendo del 22 a la semana 27 se da, por ejemplo, la semana del dengue. Y de agosto, que es ya, me imagino, 40 y algo de semana, más o menos calculando. 35, 36. Se da ya el tipo de la epidemia de H1N1. Esto con estadísticas de años anteriores que ustedes manejan a diario con la Secretaría de Salud. Correcto. Doctor, pero ¿cómo prevenir este tipo de enfermedades en la población hondureña? ¿Qué puede hacer cualquier persona que nos sintoniza en casa? Hay muchas personas que ya me han dicho que este programa está ayudando mucho en la prevención, en ayudándoles a conocer de enfermedades que tal vez se creían que yo no padezco, ¿verdad? Uno siempre el hondureño dice, no, yo no soy el que voy a padecer de esa enfermedad, pero sí es importante conocer cómo prevenir este tipo de enfermedades. Dice que este es un aspecto importante. Para el Estado de Honduras es de alto costo enfrentar situaciones epidémicas. Tiene un costo y un valor agregado que sin temor a equivocarme no se ha estimado mucho en el país. Cuando menciono valor agregado es aquella persona que enferma por dengue, por malaria, por diarrea y deja de laborar 3, 4, 5 días. Sí. Deja de percibir el Estado ese trabajo de esa persona. Entonces se pierde un valor agregado. Porque siempre tiene que hacer efectivo el pago. Reposar por un lado, y el Estado, si es en el caso de empleado público, pues siempre tiene que retribuirle su salario. En el caso de la empresa privada, igual. Pero ¿cuánto deja de percibir el Estado de esa mano de obra, de esa productividad? Entonces es un valor agregado que no se ha estimado mucho y lastimosamente, lo voy a decir así como epidemiólogo, nos estamos enfocando mucho a tratamientos o a medidas de control temporales. Si bien es cierto, las fumigaciones son más de impacto social y dejan muy poco como educación a la población. Yo siempre menciono esto: si a una persona, a una familia le fumigan su casa, esas 2 o 3 noches consecutivas va a dormir tranquilo, porque no hay zancudos.
Pero ¿qué sucede a partir de la quinta, sexta? O sea, ¿qué sucede después? Si no se ha controlado el crecimiento, el nacimiento de nuevos zancudos, entonces estos nacen y empiezan a volar y cumplen su ciclo. Sí, lo que quiere decir que se necesita una campaña en conjunta. Es una campaña sistemática, ordenada y de mucha conciencia en la población. Sí. El saber que tiene que eliminar. A nosotros nos enseñaron en la Escuela de Medicina de nuestra facultad los pasos que se deben de cumplir para llegar al extremo, que es la aplicación de químicos. Se debe de realizar un reordenamiento del medio físico, esto es eliminación de criaderos. Un control de estos criaderos de tal manera que eviten, y ahí sí podemos hablar de eliminar el nacimiento de nuevos zancudos. Posterior, si con esto no es suficiente, entonces se aplica un componente legal en el cual se le obliga a los dueños de la vivienda a mantener ordenado su espacio territorial, los predios de su casa, a través de la vía legal. Sí. Y de ser necesario, la medida extrema, la aplicación de químicos. Entonces estamos hablando de como una medida al final, después de haber ordenado el medio, después de haber aplicado las medidas correctivas o regulatorias de salud, hasta el final entonces poder aplicar. Pero aquí estamos hace años, no es de ahorita, o sea, esta es una situación de los últimos 10, 15 años. Lo primero que aplicamos es las medidas químicas, pero la concienciación a la población es muy poco. Entonces, si usted ve y escucha a diario, la gente de la población reclama que me vayan a fumigar, creyendo que esa es la medida óptima para controlar. Y sin embargo, doctor, ahí le interrumpo un poco porque llegan a las casas el centro de salud a batizar y no quieren abrir las puertas, ¿entiende? Por seguridad, entendemos de que el alto índice de inseguridad en el país está afectando mucho en nuestras colonias, pero hay que saber quién es el que está en el centro de salud de nuestra región, ¿verdad? Sí se conoce quién es el encargado o los encargados en el área de salud en X centro de salud de mi área, y si no, pues si yo escucho, pues voy a verificar si no puedo abrir de un solo, ¿verdad?, la puerta. Correcto. Pero sí es importante de que la población tenga la conciencia que no es solo fumigando que se va a erradicar este vector, sino que también va en conjunto con otros mecanismos, por ejemplo la batización, que tal vez no es muy bien recibida por la población. Unos abren la puerta, otros no, entonces no tienen contabilizado si hay un control total, doctor, de cuántas personas están llevando este proceso en sus casas. A eso va, entonces, ya cuando dice las acciones legales. Sí, la batización es parte de la utilización de medios químicos para controlar el vector. También lo ubico yo en el tercer eslabón como una medida de control, no dentro de la primera o la segunda. Insistimos mucho, la parte preventiva fundamentalmente está en manos de la población. ¿Cómo hacerlo entonces nosotros como a través de programas educativos, partiendo desde las escuelas, colegios, kinders, la universidad, patronatos, club de amas de casa, o sea, todas las instancias organizativas, iglesias deben de participar, porque, insisto, el costo de estas fumigaciones es alto para el país y esos fondos podrían invertirse en otras actividades de mayor provecho para la población misma. Bueno, las enfermedades de transmisión hídrica, particularmente la diarrea, es otro de los eventos que la Secretaría de Salud mantiene estricta vigilancia semanal, diaria y semanal, de tal manera que se puede también conocer la tendencia del número de casos. Hasta la semana número 25, de acuerdo a este informe este boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Vigilancia, emite, tenemos aproximadamente cerca de 10.000 casos más notificados. Importante decir que estos son los casos que llegan, que se registran en las unidades de salud. Aquí no estamos en los centros de salud, en los hospitales regionales, en los hospitales de área, en las CLIPER.
pero no, aquí no están datos de hospitales privados. ¿No están, doctor? Eso es una lucha que se está realizando para que la información de los hospitales privados también llegue a la Secretaría de Salud por ser el órgano rector de la salud del país. Importante. Entonces, de las enfermedades de transmisión hídrica, la diarrea es la que yo diría como epidemiólogo de la que más secuelas económicas deja en el país. ¿Por qué? Sí. Porque un niño, que son los más susceptibles a enfermar por diarrea, niños menores de 10 años, de 5 años, se da un impacto directo a la salud del niño. Un niño con diarrea pierde nutrientes, no se alimenta adecuadamente, Sí. por lo tanto inicia con un déficit nutricional que lo lleva a problemas De bajo de rendimiento desarrollo, escolar. bajo rendimiento escolar, Así es. bajo rendimiento incluso afectivo. Sí, claro. Incluso afectivo. Autoestima, Entonces, hay muchos factores que son afectados por estas... y que no los medimos, Y que no se miden. o sea, no se ven a simple vista. Ujú. Un niño, menciono a los niños porque, repito, son los más susceptibles a enfermedades de transmisión. Sí. ¿Cómo prevenir? ¿Por qué insistir? ¿Qué tiene que ver para que las enfermedades de transmisión hídrica sean debidamente controladas? Básicamente la manipulación de alimentos y la manipulación de agua. Higiene, doctor. Higiene personal e higiene en el hogar, Sí. básicamente. Por supuesto que también higiene fuera de la casa, en el colegio, Sí. en la universidad. Y contar que el Estado asegure, por supuesto, la utilización de agua apta para consumo humano, a través de sistemas de cloración o a través de otros sistemas que existen para dotar a la población de agua segura para su consumo. Entonces, si vemos en las estadísticas de la Secretaría de Salud, este incremento importante en el número de casos de diarreas se presenta con mayor énfasis en algunos departamentos del país. Y nos sorprende cómo algunos departamentos a cada año se repiten estos mismos, y por eso se le ha llamado pues un cordón occidental de departamentos pobres en el sentido de faltante de algunos recursos para el desarrollo. Ajá. Quiero referirme a eso en cuanto a la utilización de palabra pobre. Sí. Y en aquellas ciudades también donde hay una alta densidad poblacional. Esto es los municipios de San Pedro Sula, municipios del Distrito Central. Pero departamentos como Islas de la Bahía, Lempira, Atlántida, Choluteca, Valle, en este año se observa que han sido fuertemente afectadas por enfermedades de transmisión hídrica, particularmente la diarrea. ¿Hacia dónde quiero llegar con esto? Debemos de revisar, en primer lugar, que nuestros sistemas de agua sean adecuados, estén construidos con los requerimientos de acuerdo a una norma, y más que eso, que la calidad del agua que va a consumir nuestra población sea de acuerdo a las normas. Es sorprendente en el país cómo se invierte mucho. Bueno, yo particularmente compramos agua embotellada. Sí. Y es un consumo importante Sí. a la semana. Todos esos fondos deberían de ir dirigidos a mejorar la calidad del agua de consumo. Usted va a países como Panamá, para citar uno. Más cercano. Usted va a Panamá, sí le ofrecen agua embotellada, pero cuando entra a un hotel le dicen consuma agua del grifo. Y nos ha tocado en lo particular hacerlo y no hemos tenido jamás un problema de enfermedad de transmisión hídrica. Significa que se invierte en la calidad del agua y por lo tanto todos esos recursos que se utilizan para comprar. Sí, sí, porque si consideramos, doctor, que en una familia de 5 personas, 6 personas, son 3, 4 botes semanales. Entonces, ¿cuánto dinero está? Estamos hablando de 160 lempiras aproximadamente semanal. Semanal, aparte del recibo que le viene del SANA, del ¿verdad? SANA. Que eso lo tiene que estar cada mes pagando. Así En es. algunos lugares hay tarifas fijas, pero en otros no, En otros no. el costo aumenta. Entonces quiere decir que en agua la población, las familias hondureñas están invirtiendo una gran cantidad de dinero y sin mucho beneficio, porque realmente que los casos siempre se están dando. Sí, y hoy observamos cómo todas estas empresas que bueno, a Dios gracias que existen, han llegado a los municipios más lejanos del país. Usted Sí, va a cualquier aldea y encuentra
agua tal, Sí. ¿verdad? Existen. Y eso, digo, no es malo, pero debemos invertir en educación a la población sobre el manejo, la higiene personal, la higiene colectiva, para evitar de alguna forma estas enfermedades que dejan, insisto, un fuerte impacto nutricional en la población. ¿Siempre son estos mismos departamentos, doctor, los que se identifican con más casos de diarrea o hay otros que pueden darse por casualidad o por alternancia en una época del año, o en qué época del año se dan este tipo de enfermedades más frecuentemente? Importante, aquellas ciudades donde la densidad poblacional es alta, como mencionaba las dos grandes ciudades del país, siempre se observa un gran número de casos. Ajá. Pero no necesariamente son los mismos departamentos. Ajá. Recordemos que las lluvias, el periodo de lluvias en el país está variando. Sí. Y quizá en este momento en la zona occidental esté lloviendo y eso afecta los sistemas de agua y por lo tanto entonces afecta la calidad del agua. Pero casi siempre son 3, 4 departamentos que son los mismos en cada año que están presentando el mayor número de casos. Por lo tanto, lo que indica que las autoridades del país deben orientar junto con las autoridades locales, estos son los alcaldes, los patronatos, las juntas administradoras de agua, Sí. deben dirigir sus acciones a mejorar su sistema de agua. Y en muchos departamentos conocemos, doctor, de que hay muchas fuentes ricas en la naturaleza que nos pueden proveer de esta agua potable y de un tratamiento de una agua saludable y que no tenga ningún tipo de complicaciones en este tipo de bacterias, específicamente como la diarrea, ¿verdad? Que es el agua y la higiene personal que una persona puede ser afectada. Doctor, cuando nosotros hablamos de licencias de estas enfermedades, ¿cómo nos encontramos en el área del hospital militar en estas enfermedades de diarrea o de dengue? Bueno, el hospital militar siempre ha tenido sus estadísticas. Hoy, pues, más que nunca, a través de la unidad o la sección de epidemiología, estamos llevando a diario un conteo sobre las atenciones, el número de atenciones de personas que nos visitan con este tipo de enfermedades. Y hemos observado, pues, que al igual que está ocurriendo en el resto del país y en el resto de las regiones, a través de los hospitales, pues se ha observado incremento en el número de casos. También se observa, hay semanas que cuantificamos entre 30 a 40 casos semanales de diarreas y particularmente hemos detectado también algunos brotes que se han investigado y que también a través de esta misma investigación se ha logrado mejorar sus sistemas de agua a través de las consultas que se dan en el hospital. Entonces el hospital militar ahora que cuenta con esta unidad, estamos a diario caracterizando cuál es la población que nos visita y que está llegando con este tipo de enfermedades, porque quizás lo hablemos más adelante, el hospital está en la planificación de un programa de atención de enfermedades dirigidas a la familia y también, sobre todo, para un mejor control y prevención de enfermedades transmisibles como la diarrea, dengue y otras más. Pero esto para sus derechohabientes o para toda la población en general va a estar este proyecto o este programa que piensan implementar. Bueno, déjeme decirle que el hospital militar desde hace ya algún tiempo ha abierto sus puertas a la atención privada. Sí. Si bien es cierto, tenemos una población asegurada al hospital, también tiene la atención para cualquier persona que quiera o desee los servicios del mismo. Entonces, lo que se está gestionando en este momento, la implementación de este programa, más que todo preventivo, de salud familiar y de medicina preventiva, va a ir orientado a toda aquella población que nos atienda. Quiero mencionar algo importante. Hablamos de prevención a nivel primario. Esto es en aldeas, en centros de salud rurales. Nosotros queremos plantear como hospital privado educación y prevención partiendo de una atención especializada, es decir, desde un hospital. Esto iría dirigido a todo familiar y a todo paciente que ha estado hospitalizado. Por ejemplo, voy a mencionar, si ha estado hospitalizado por un cuadro gastroentérico, eso es una diarrea, esa familia podrá ser objeto de una charla en materia, primero explicándole qué pasó con su paciente, por qué su paciente estuvo 2, 3, 4 días hospitalizado y cómo
a ese paciente se le pudo prevenir no haber caído en esa situación de hospitalización por una diarrea. Lo vamos a abordar desde esa manera. Entonces, vamos a explicarle cómo se pudo haber prevenido su ingreso, en el caso de la diarrea. Y luego, explicarle... ¿Perfectamente podría ser controlado, doctor, de ambulantes? Correcto. Porque, ¿qué sucede en la mayor parte de los hospitales, públicos y privados? Una persona tiene un familiar ingresado, le dan el alta, ya está mejor, compre estos nuevos medicamentos, vaya a su casa y todo está bien. El hospital militar pretende llegar más allá, explicarle a la familia qué pasó con su familiar, qué situaciones lo llevaron a la necesidad de hospitalizarse y cómo se pudo haber prevenido su hospitalización. Y lo más importante, cómo prevenir el que vuelva a recaer y vuelva a ser ingresado en el hospital. ¿Cuál es una de las mayores preocupaciones de un familiar cuando va a sacar a su pariente que ha estado hospitalizado? Ruega a Dios y pide que mi pariente no vuelva tan pronto, o sea, que se mejore en casa. Sí. Entonces el Hospital Militar, a través de este programa que lo estamos discutiendo con el director, con el coronel Edilberto Ortiz Canales, estamos planteándole la necesidad de implementar este programa orientado a educar a los familiares del ingresado, darle medidas de prevención en casa, cómo mejorar su dieta, en el caso de diarrea, por ejemplo, cómo mejorar su dieta para restablecer lo más pronto posible el peso ideal del niño que ha estado hospitalizado. Pero ustedes como institución, una institución bastante significativa y bastante grande en el país, ¿tienen algún plan para implementarlo en las diferentes unidades que tienen en materia de prevención, doctor? Porque sabemos que el que está en las unidades es gente de tierra adentro. El soldado puede llevar este mensaje a cada familia, a sus hogares y ir previniendo este tipo de enfermedades. Es importante mencionar que en este momento se está planteando para algo hospitalario. Es decir, tomar el núcleo familiar de la persona, del pariente que estuvo hospitalizado y brindarle la atención bajo un enfoque preventivo y curativo y de prevención. Llegar a las unidades, al resto de las unidades de atención, quizá va a ser a mediano plazo. Pero en este momento partiríamos con el Hospital Militar, ubicado en Tegucigalpa, y de manera... ¿Pero sí lo podrían considerar? A mediano plazo pasar al Hospital Regional de San Pedro Sula. Y luego también pensar en todo lo que es la institución armada del país. Sí, porque sabemos de que es un buen número de población hondureña de que puede llevar este mensaje a una gran cantidad de familias en nuestro país, y así previniendo vamos a tener mejores resultados como país, doctor. Como país vamos a tener menos inversión, vamos a tener otros beneficios que al final tienen más ganancia que pérdidas. Y sobre todo que vamos a tener mayor disponibilidad de mano de obra. Es decir, un docente que se enferma, pero si anteriormente se enfermaba 3, 4 veces al año, posiblemente encuentre que en el siguiente año solo se enfermó 2 veces. Eso indica que estuvo laborando más tiempo. O un médico, una enfermera, un periodista, un abogado, un estudiante, un ama de casa. Entonces, ese es el impacto que no medimos muchas veces, que no se mide en salud. Y lo que necesitamos medir en salud, ¿verdad? Para poder tener mejor calidad de vida y mejor productividad en todas las áreas, como menciona usted anteriormente. Siguiendo su pregunta, cuando se da un estado de alarma epidemiológica, esto es que hay un importante número de casos de X o Y enfermedad que ya sobrepasa el número habitual de los mismos, de acuerdo a los últimos años, entonces se declara una epidemia, o sea, se declara una alarma o una alerta o una emergencia sanitaria. De esa manera las autoridades de salud entonces tienen la potestad para reintegrar a algún personal que esté de vacaciones o que se encuentre en huelga o, bueno, le llaman ahora asambleas de brazos caídos. Entonces está en la obligación, tiene la potestad de reintegrarlo. Y el empleado que no cumpla con ese llamado, entonces es fácilmente sujeto a cualquier medida
disciplinaria que puede llevarlo hasta la pérdida de su trabajo. Cualquier sanción. Cualquier sanción. Incluso, sí. Por ejemplo, en los médicos internos que son de último año, ¿qué riesgos toman estos médicos cuando se presenta una desobediencia, podríamos decir, en una situación de estas en nuestro país? Y es bueno que la población hondureña conozca cuáles son los derechos que nosotros tenemos como pacientes y cuáles son las obligaciones de los médicos en una etapa, hablando epidemiológicamente, ¿verdad? En una epidemia en nuestro país, cuáles son las obligaciones de estos médicos y cuáles son los derechos de nosotros. Sí, lo que sucede con los médicos internos que son estudiantes de último año, yo estuve en ese momento, allá por los años 90, es bien particular la situación, porque a veces se les ve al alumno como tal, como alumnos de último año de medicina, pero también se les reconoce que realizan una labor, cumplen ciertas funciones en un alto porcentaje del funcionamiento diario del hospital. Entonces, para mí que se debe de prever muchas situaciones. ¿Cuál es el estado actual del contrato, beca que se les da y hacia dónde vamos al respecto? Y no necesariamente entrar en una situación aguda. Yo creo que desde ya se puede prever que para el otro año vamos a tener 500 internos, es decir, un ejemplo, que para el siguiente año van a ser 600. Entonces, ¿cómo el Estado, a través de la universidad o de la Secretaría de Salud, va a suplir esos compromisos? Y darle cumplimiento. Y darles cumplimiento en la medida de la posibilidad. Y que también que entiendan el estudiante de último año que estamos formándonos y que necesitamos cumplir con ese año para lograr nuestro objetivo, que es el título. Entonces creo que es una falta de planificación, de que las autoridades se sienten y visualicen a mediano plazo qué es lo que se avecina al respecto. A la proyección. Sí. En conclusión, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos daría para prevenir este tipo de enfermedades vectoriales como ser el dengue y la diarrea en nuestro país? Bueno, podríamos mencionar un par de conclusiones al respecto. La más simple, siempre vamos a tener enfermedades tipo dengue, malaria, diarrea, siempre la vamos a tener. Hablar de erradicarlas, difícilmente. En ese sentido, otra conclusión es que si bien es cierto, tenemos y vamos a tener estas enfermedades, también tenemos los medios necesarios para controlarlas y prevenirlas. ¿Cuáles? Sí los tenemos. ¿Cómo cuáles, doctor? Planificación es lo que nos hace falta. Planificar, le decía en el receso, volver nuestros ojos a la organización municipal, tomar las organizaciones que existen en el municipio y hacerle ver a la población que ellos son dueños de su futuro. Iniciar desde ahí, se podría decir. Exactamente. ¿Cuántas familias hay en mi municipio? Entonces, ¿cuántos? Nadie va a conocer más que el patronato o una institución de Entonces, ellos mismos. De esa manera es que involucrando fuertemente a la población, y esto a manera de recomendación general, involucrando más a la población. Y antes de involucrarla, o incluyo al involucrarla, es darle a conocer cuál es su situación epidemiológica. Darle a conocer al alcalde, a toda la corporación municipal, cuáles son las 10 enfermedades que más lo atacan a su población. En su municipio. Y en su municipio. Y en base a eso, entonces, el plan de trabajo orientado a la prevención y a la educación en materia de salud. No es construyendo más hospitales y con todo lo moderno, eso es necesario. Eso es necesario. Pero porque vamos a tener casos graves que necesitan o requieran atención en estos hospitales. Pero en materia de prevención es a nivel local. A nivel municipal. ¿Dónde se deben de abocar en caso del alcalde de un municipio para que quiera trabajar en materia de salud? ¿Dónde debe de abocarse, doctor, para poder tener este tipo de información? Bueno, en todos los municipios tenemos un guía espiritual. En algunos casos es el sacerdote, en otros casos es el pastor. Si es en materia de salud, tenemos un médico municipal con su equipo. En muchos buenos casos, una enfermera profesional con el médico, más enfermeras auxiliares y los técnicos en salud ambiental. Ese es el equipo de salud. Entonces, ellos si pueden vamos, abocarse a... ellos perfectamente pueden abocarse, son los expertos en la materia y ayudarle al alcalde y a la corporación a planificar
la prevención de enfermedades. Importante, doctor, Ese enfoque es importantísimo. Importantísimo porque Sí. a veces el alcalde se dedica a construir, como dice usted, clínicas o a construir escuelas y a construir, ¿verdad?, una gran cantidad de infraestructura, pero tampoco construye concientización en la población. No hay y algo que tal vez se necesita muchos recursos, doctor, para esto. Básicamente, si partimos de que el joven es educado desde la escuela y luego al colegio, entonces este es un futuro padre de familia de su municipio. Así es. Entonces el costo se reduce. Y al final se va reduciendo El mucho impacto, al evaluarlo a los 10 años, un joven en este momento de 15 años, dentro de 10 años, es padre de familia en Honduras. Sí. Por lo tanto, tiene 2 o 3 hijos. Sí. Tiene su casa o alquila, pero vive en el municipio. Entonces, ¿por qué no educar desde ese momento? Así es, sí. Las recomendaciones, doctor, para prevenir el dengue y la diarrea, porque ya sabemos de que ha quedado claro que no se pueden erradicar totalmente estas enfermedades. ¿Cuáles serían para que la población conozca, doctor, de estas prevenciones que pueden tener dentro de sus hogares? Por ejemplo, en la diarrea usted me decía que uno de los factores importantes es la higiene. En cuanto a las enfermedades vectoriales tipo malaria, dengue, leishmaniasis, enfermedad de Chagas que tanto daña a las personas, básicamente es un control del medio físico. Es decir, educar a la población sobre eliminar criaderos, que es lo más sencillo. Si no tenemos donde nazcan los zancudos, no hay zancudos. Así de sencillo. Entonces, la parte educativa a la población es fundamental para que ellos sepan el por qué estamos haciendo este control y cuál es el impacto inmediato. Y lo otro es dirigir los pocos recursos que tenemos a medidas más eficientes a mediano y a largo plazo. Y eso es la educación, básicamente. Sí. Educar, educar a la población. Se ha visto que en países como Cuba, que lo ponen en un buen ejemplo, en materia de control de enfermedades, sobre todo en control de enfermedades de salud pública, o sea, eventos como los que tenemos acá en el país. Ellos tienen una muy buena organización comunitaria. Ahí estriba y radica el éxito de sus programas. Yo no he visitado este país, pero me comentan, he tenido profesores de este país que comentan cómo se organizan por manzanas, por cuadras, y hay líderes que están pendientes del medio ambiente, de cómo no dañar al medio ambiente y cómo sacarle provecho más bien a las medidas preventivas que aplican. Entonces, y esto tiene otros impactos, ¿no?, sociales. El control de jóvenes que ya no estudian, que andan en la calle, entonces también se logra de manera secundaria una mejor proyección de estos jóvenes hacia su comunidad.